hay que… Presidente, buenos días. Mara Rivera de Enfoque. Yo quisiera saber en cuánto queda la tarifa, porque se habla de que en el acuerdo ahora nuevo sería 40% más caro que el anterior. Y también si finalmente esto viene a motivar también el interés en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se está elaborando, de ir en serio con la inversión privada en los grandes proyectos que siguen pendientes y que tienen que ver, por ejemplo, concretamente con el sector energético. Esto puede destrabar, puede ser un aliciente para finalmente pensar en que se va a echar a andar este asunto de la inversión, de la inversión privada, pero también pública en proyectos de infraestructura. ¿Y en cuánto queda la tarifa? Bueno, mire, si les parece que ponga un ejemplo de tarifa el licenciado Bartles, un ejemplo. Ya después, repito, se va a tener toda la información para el análisis completo. Pero ponga un ejemplo de cómo se disminuye la tarifa. La tarifa disminuye, y esta es la esencia que hay que tener presente en esta negociación. La tarifa se disminuye de manera muy importante en beneficio de la CFE, porque el concepto de tarifa deja de ser una tarifa de inversión para entenderse como una tarifa de transporte, del servicio de transporte de gas a la CFE. Esa es la esencia, no es muy difícil entender. De una tarifa que estaba originalmente establecida como una responsabilidad de la CFE para ir pagando el ducto, ¿verdad?, se pasa a una tarifa de transporte, que es lo que es de gas a la CFE, ¿verdad? Esto nos permite una baja importante de la tarifa, pero a las empresas que han invertido y que mantienen sus intereses, les da la oportunidad de tener una inversión en los gasoductos que les pertenece y que podrá durar de 25 a 30 años. Ese es el arreglo. Por un lado, se baja la tarifa, se cambia el concepto de la tarifa misma a un concepto de transporte que quiero señalar que además es el planteamiento que se hizo desde el inicio, es una tarifa de transporte de mercado. Se hizo una investigación integral por parte de los técnicos de la CFE de cuánto cuesta una tarifa de transporte en Estados Unidos, cuánto cuesta una tarifa de transporte en Canadá e incluso en Europa Occidental, ¿verdad? Y ese fue el punto de partida. Presentamos, nuestra propuesta fue de tomar esa tarifa que podemos decir de mercado. En esta globalización, como lo ha señalado el presidente muchas veces, lo que se busca es que los beneficios que se tienen en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, sean igualmente para nosotros. Las discusiones se centraron en este punto y yo reconozco la capacidad técnica, el dominio de los temas técnicos y financieros de las empresas, pero llegamos precisamente a encontrar este punto de reunión, fortalecimiento, respeto que el presidente ordenó a la inversión privada y desde luego llegar a esa tarifa que es una tarifa que se puede comparar con las tarifas de cualquier parte del mundo, particularmente de América del Norte. Por eso tenemos un beneficio en la tarifa y los empresarios tienen el respeto a su inversión y además pues una futura ganancia porque cuando se protege y se preserva esa inversión inicial, pues es a final de cuentas una ganancia muy importante a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Sí, señor. Pero a ver si se puede, para no dejar nada sin aclarar. ¿Cómo se empieza el acuerdo al que llegamos a partir de
revisar el contrato de la empresa del Ducto del Norte. ¿Cuánto? La comparación. Sí. ¿Cuánto era el costo? ¿Cómo no sé? ¿Cuánto bajó después y hasta dónde llegó? Muy bien, O sea, ofrecemos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un gasoducto en la frontera norte del país, un gasoducto de Carso Energía. Existía un precio, ¿verdad?, de la tarifa en la República Mexicana, un largo trecho que estaba contratado en cierta cantidad, y en el norte paralelamente un gasoducto de una compañía del Paso, ¿verdad?, que de las herencias que nos dejaron habíamos contratado con ellos una cantidad de gas similar a la que traía el ducto de Carso Energía abajo de la frontera, casi paralelos, ¿verdad? La tarifa que se cobra, porque todavía tenemos ese alquiler, la tarifa era más barata que la tarifa del transporte en paralelo en México. ¿Qué es lo que se estuvo discutiendo con el Grupo Carso y estableciendo esa relación, que es en donde es más clara la cuestión de que nosotros planteamos una tarifa de servicio frente a una tarifa diferente que era el de la compra del ducto, ¿verdad? Ese fue una prueba muy clara, ¿verdad? Y el Grupo Carso entendió la operación, y qué es lo que a lo que llegamos fue a ampliar un contrato de gas para nosotros, que significaba una ventaja para el Grupo Carso, y el Grupo Carso aceptó una tarifa de transporte inferior a la de los Estados Unidos. A ver, él tiene más fresco los datos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Se negociaron las tarifas de los diferentes ductos dependiendo de cada una de las condiciones. El ejemplo que menciona el licenciado Bartlett, la reducción de la tarifa fue entre el 33 y el 38%. ¿Por qué entre el 33 y el 38%? Porque si consideramos las condiciones originales de 25 años, o sea, es decir, el plazo, el volumen original fue de 33% la reducción tarifaria. Pero adicionalmente, lo que se hizo, tanto con esta empresa como con algunas otras, es aumentar volumen o en algunos casos plazos. Cuando aumentamos volumen, en este caso, la reducción es del 38%. Hubo algunos otros arreglos donde la reducción fue entre el 19% y el 32%. Hay algunas versiones periodísticas que señalan que al aumentar nosotros los plazos a 30 o a 35 años, el ahorro ya no sería tal. Cuando nosotros consideramos, para hacer el ejemplo equiparable, 25 años el contrato, de 25 a 25 años el anterior y el que tenemos ahora, en promedio las tarifas o la reducción de las tarifas fue del 28% de todos los gasoductos con los que ya nosotros tenemos acuerdo. Si se considera el aumento de plazos,
o el aumento que puede ser de volumen, dependiendo de la empresa con la que nosotros negociamos, entonces el incremento puede ir entre el 33 y el 38%. En el caso que mencionaba el licenciado Bartlett, tenemos ya una ventaja competitiva muy importante gracias a la negociación que se hizo con Grupo Carso, donde el transportar el gas natural desde los Estados Unidos, un ducto que se tiene contratado allá también con ellos, desde la zona de Oaxaca, hasta un punto específico que es Sázabe en México, costará hoy cerca de 12% más barato que si lo trasladamos por un ducto de los Estados Unidos. Ese es uno de los principales beneficios, una tarifa de transporte de gas natural no solamente competitiva para México, sino más barata con respecto a nuestro competidor, bueno, a lo que serían los Estados Unidos. Hubo algunas otras, como el caso del gasoducto marino, donde la tarifa, además de ser plana, nos permitirá tenernos a nosotros un ahorro de casi 2,000 millones de dólares. Y la tarifa, que es plana, pasaría en términos generales a ser la tarifa más competitiva de transporte de gas natural si la comparamos con lo que sería su ruta alterna, que sería la vía terrestre. Aproximadamente la mitad de lo que si la trasladamos por la vía terrestre en términos de centavos por gigajoule o por otro tipo de unidades como los MBTUs, que son esas unidades de calor inglesas, o los pies cúbicos, ¿no?, que también sería otro indicativo, otro indicador. Esos fueron en general parte de los acuerdos. Cada una de las empresas tiene una tarifa específica porque tiene que ver no solamente con el kilometraje, sino con el volumen transportado, con la inversión realizada, y eso fue lo que se reconoció con cada una de ellas al momento de realizar la negociación específica. Es decir, cuánto podría transportar en términos de unidades, que puede ser un MBTU, por ejemplo, por cada kilómetro, por cada 1000 kilómetros, considerando la inversión que se realizaba en estos ductos. Entonces, la reducción es sustancial, aproximadamente, ya lo comentaron aquí, 4,500 millones de dólares. Seguimos negociando con la empresa Fermaca y esperamos llegar pronto a un acuerdo para que el monto o la cantidad se les pueda informar al final y pueda ser mayor y de mayor beneficio y de interés para la nación. Lo que sí les podemos afirmar es que la ampliación del plazo no significó en ningún sentido ni en ningún momento una afectación para la CFE, sino al contrario, se aceptó porque las bajas tarifas o por el volumen o por el plazo nos permitían a nosotros tener garantía de este acceso al gas natural no solo por 25, sino por 30 o 35 años. Pero no te vayas todavía, no. A ver, estaba en un precio la tarifa con Carso en el contrato. Sí. 77. En promedio, sí. En promedio. ¿Cuánto baja con el mismo tiempo del contrato, en los 25 años? Baja a… De 77. ¿A cuánto bajó? Bajó en promedio a 47. A 47. ¿Cuánto baja cuando se amplía el plazo y el volumen? En el caso de Grupo Carso, no se amplió el plazo, solamente se amplió el volumen. Si consideramos el volumen original, se amplió, son 472 millones de pies cúbicos y ahí el precio sería a 51 centavos y aumentando el volumen 40%, entonces ese aumento de volumen baja a 40 centavos, es decir, no es mayor el precio sino es menor, lo que da un promedio, considerando las dos cantidades, de 47 centavos y una reducción en promedio del 38%. Eso era lo que quería. Eso era. Bueno, una más y ya terminamos.